El Señor les bendiga. Siguiendo con la temática de angelología, en esta clase se hablará acerca de los demonios como parte de la doctrina. A modo de introducción, es importante saber que los ángeles malos, reconocer la realidad de ellos al enfrentar una guerra espiritual, al parecer cuyo único propósito es impedir el progreso del cristiano. La Biblia reconoce su existencia. En el libro de Judas, en el versículo 6, dice: los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, son presentados como al servicio de Satanás. En Mateo 25:41 dice: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Es decir, presenta a Satanás, el diablo, como líder de huestes espirituales, podríamos agregar, de maldad. Y después en Apocalipsis, hablando de esta guerra espiritual que hay al final del tiempo, dicen: después hubo una batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. En cuanto al origen de los demonios, se presentan al menos tres teorías a considerar. La primera de ellas es que son espíritus no corpóreos de habitantes de una tierra preadánica. Bueno, en esta teoría dice que había una tierra original con seres humanos, llamémosle originales, en Génesis 1:1. Y en Génesis 1:2 la tierra está en caos por la rebelión de Satanás, y en esa rebelión participaron los hombres originales. Por lo tanto, al ser todos destruidos en una primera catástrofe, quedaron como espíritus no corpóreos, estos hombres originales. Y por ello buscan poseer un cuerpo, de ahí la posesión demoníaca. Pero para esto esta teoría es una teoría y es solo un supuesto por lo que presenta entre los versículos 1 y 2 de Génesis. La segunda teoría es que son descendientes de ángeles y mujeres antediluvianas. Génesis 6, del 1 al 4, habla de los hijos de Dios y las hijas de los hombres, en que de allí salieron gigantes, hombres poderosos o de renombre. Pero esta también es una teoría que tiene solo base en un supuesto de un pasaje bíblico. Tampoco encuentra mucho sustento en la Biblia, y sabemos que para hacer doctrina de la Biblia se necesitan muchos pasajes bíblicos, no solamente la interpretación de uno solo de ellos. Y la tercera es que son ángeles caídos, y se respalda por versículos bíblicos que se mencionan a continuación, además de una serie de otros versículos y comparaciones que podemos encontrar. Entonces, como cristianos y de línea conservadora, nos adherimos a la tercera teoría, que es esta de ángeles caídos. La primera es solo una interpretación, un supuesto entre los versículos 1 y 2 de Génesis. La segunda solo encuentra su base en Génesis 6 del 1 al 4, mientras que ángeles caídos o que no mantuvieron su honra delante de Dios sí presenta más versículos bíblicos, y nosotros nos adherimos a esa postura. La naturaleza de los demonios. Su fuerza queda demostrada en Marcos 5 del 2 al 4. Vamos a empezar a compartir algunos versículos de la Biblia. En Marcos 5, 2 dice lo siguiente: y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces
había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Entonces sí, la fuerza que ellos provocan es mucha en comparación a la fuerza de un hombre en su estado natural. Saben de Jesús y de su propia perdición. En Mateo 8, capítulo 8, versículo 29, dice lo siguiente: y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, hijos del Altísimo? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? En Marcos 1, 21 también se lee lo siguiente: y entrando a la sinagoga enseñaba y se admiraba su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. En Hechos 19 hay un pasaje bastante particular, y en ellos dice lo siguiente, el 19:15: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Hablando de unos exorcistas que querían demostrar el poder y conjuraban el nombre de Jesús para tratar de liberar o hacer ese exorcismo. Y la respuesta del demonio es esa: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? También en Santiago 2, 19 leemos lo siguiente: tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. O sea, saben de Jesús, saben de su propia existencia, el carácter de ellos son malignos, son inmundos, y lo que tratan de hacer es destruir y oprimir al ser humano. Entonces son seres espirituales, y al ser creados como ángeles, tienen las mismas características que los ángeles, solo que su punto de vista es totalmente diferente al de Dios, y por supuesto tratan de destruir o entorpecer la obra de Dios. La actividad de los demonios: oponerse a los santos. No hay otra. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aparte de reconocer que tenemos o enfrentamos una guerra espiritual, busquemos o no participar de ellas, estamos inmersos. ¿Por qué? Porque creemos en Jesús como Señor y Salvador, por lo tanto los opositores de Cristo también serán opositores nuestros. Y hay que reconocer esto segundo, que hay un orden, hay una jerarquía en ellos, son ordenados. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 18, dice lo siguiente: por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente, y otra vez, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. La actividad de ellos es oponerse a los santos, a los hijos de Dios, inducir el alejamiento de la fe. En 1 de Timoteo 4:1 dice lo siguiente: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Entonces, las personas que no escuchan a Dios, no escuchan su palabra, estarán escuchando el murmullo de aquellos que se oponen a los santos, y si se oponen a los santos van a tratar de que ellos se alejen de la fe. Entonces, ¿qué hacemos nosotros?
escuchar palabra de Dios, congregarnos, participar de la fe, participar de lo que son las actividades de nuestras congregaciones. Es simplemente la naturaleza que debiera estar en nosotros los cristianos. Y por lo tanto, no recibiríamos esta clase de mensajes. Otra actividad es animar al formalismo y al ascetismo como resultado de la falsa enseñanza. Seguimos leyendo. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Así que el formalismo y el ascetismo no debiera ser parte del culto o la creencia cristiana. El formalismo es simplemente tratar de encuadrar todo dentro de márgenes que podamos controlar. Y donde está el Espíritu de Dios hay vida. Y la vida, como se decía en una ocasión, abre paso. Por lo tanto, manifiesta formas distintas. El ascetismo es castigarse uno mismo, pero no tiene nada más que eso para lastimar el cuerpo, pero al ser algo externo, no provoca cambios internos. Y el cambio interno es provocado por la fe en Cristo Jesús y por lo tanto una nueva vida. Así que ni el formalismo ni el ascetismo sirven para mantener la fe. Ahora, hay una estructura dentro de cada congregación, de cada iglesia, de cómo realiza su ritual, su culto o su liturgia, la palabra que ustedes usen en su congregación. Pero eso no significa que vaya a ser algo cerrado, algo que no permita el desarrollo de la vida ni la expresión natural de la fe. Al contrario, nos da los medios para nosotros poder expresar nuestra fe en nuestro Salvador. Los demonios además apoyan toda adoración a ídolos. Apocalipsis 9:20 dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Nuestra adoración es hacia Dios, no hacia demonios, no hacia ángeles, no hacia esculturas. Nuestro Dios es espíritu, y los que adoran es necesario que en espíritu le adoren. Y reconocer esto, no podemos encasillar ni limitar a Dios a objetos ni a formas. Él es Dios, más allá incluso de nuestra propia comprensión. Y causar, por supuesto, algunas aflicciones físicas es parte de su actividad también. Leemos en Mateo 9, 32 y 33 lo siguiente. Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló. Mateo 12:22 dice lo siguiente. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. En Lucas capítulo 8, versículo 26 al 35 también tenemos otro relato. Dice, y arribaron a tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó gran grito, postrándose a sus pies, y exclamó, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Entonces, sí,
existen los demonios y sí hay algo que nosotros llamamos ahora, que vamos a comentar, la posesión demoníaca. Vamos a estar compartiendo esto un momento. ¿Cómo entendemos que la posesión demoníaca es una realidad? Por el testimonio bíblico. En el ministerio de Jesús se habla de esto en varios pasajes, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios. Tenemos allí un testimonio bíblico en varios pasajes. En la iglesia primitiva también, pero hay una ordenanza, hay una palabra de Jesús y dice, en mi nombre echarán fuera demonios. En el libro de Marcos 16:15 dijo, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En el libro de Hechos, capítulo 5:16, dice lo siguiente. Y aun de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. En el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 6, leemos también lo siguiente, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. La experiencia de echar fuera demonios se respalda por el ministerio de Jesús, se respalda en la experiencia de la iglesia primitiva y además muy relacionada con la obra redentora de Jesucristo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Es su propósito llevarnos a la comunión con Dios, mostrando el camino de acceso a la relación con el Dios eterno, el Padre eterno. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para traernos redención. El testimonio bíblico dice, para deshacer las obras del diablo. No toda enfermedad es signo de posesión, y la Escritura lo trata diferente. Es necesario comentar esto porque en algunos ámbitos se relaciona la enfermedad de alguna persona con demonios o algún padecimiento con demonios, y eso no es así. No se puede encasillar o encerrar este concepto de enfermedad es igual demonio o posesión demoníaca. Son cosas diferentes. Y para eso hay que prestar mucha atención, hay que conocer y tratar de entender de qué se trata. En Mateo 8:16 dice lo siguiente. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos. En Lucas capítulo 13, versículo 32, dice, y les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Separa las cosas. Uno es posesión demoníaca, del cual se puede hacer liberación en el nombre de Jesús, y otro es enfermedad. Entonces no podemos y no se puede juzgar a una persona enferma como poseída o con alguna influencia demoníaca. No se puede. Son cosas distintas y se deben tratar de manera
diferente. En cuanto al echar fuera demonios, que es un tema que a muchos les llama la atención dentro de las iglesias, y se debe distinguir para esto en algunos términos. Los demonios pueden influenciar. La influencia es la autoridad o presión moral que tiene uno sobre otro, está definido de esa forma. Es decir, influir en él, provocando ciertos efectos o acciones. La influencia es sutil, indirecta y sin presión aparente. Quiere decir que todas las personas, cristianos o no, pueden ser influenciados. Escuchar lo que no debe. Empezar a aceptar algunos temas, comportamientos que no corresponden sutilmente. Empiezan a provocar algunos cambios de manera sutil, silenciosa y sin presión aparente. El segundo término es oprimir. La opresión es la acción y efecto de oprimir, de ejercer autoridad y ahogar a un individuo. Esto lo puede sufrir una persona inconversa y un converso, un cristiano o no cristiano. Y la opresión es bastante fuerte y va a cambiar la actitud, va a cambiar el rostro, va a cambiar el ánimo de una persona. La forma de expresarse va a cambiar porque siente lo que es opresión en su vida, en su mente, en su corazón y hasta en su cuerpo. Entonces, es lógico que una persona que está en este nivel de opresión, hablemos opresión demoníaca, va a actuar diferente. Incluso un cristiano puede ser oprimido, influenciado y oprimido. Lo que no puede suceder jamás es que un cristiano diga que está poseído. El verbo griego significa estar poseído por un demonio, actuar bajo su control, expresando su mente y su conciencia, temporal o permanentemente. Era lo que sucedía con los casos que leímos cuando se presentaron delante de Jesús. ¿Qué tienes con nosotros? No habla la persona, sino el demonio que estaba en esa persona. Un cristiano, ¿por qué jamás va a ser poseído? Porque su casa no está vacía. En el cristiano está el Espíritu de Dios. Por lo tanto, no puede entrar otro espíritu en su vida a poseer, pero desde fuera puede influenciar sutilmente, puede oprimir. Jamás un cristiano puede ser poseído. Eso no puede suceder, porque por lógica el Espíritu de Dios está en el cristiano. Siguiendo con el tema de echar fuera demonios, esto es en el nombre de Jesús. La gran comisión dice, en mi nombre echarán fuera demonios. No es por el poder de una persona, no es en mi nombre, no es el nombre de algún pastor, algún evangelista o alguien que ha alcanzado algún renombre o importancia a nivel eclesiástico. Es en el nombre de Jesús, pero jamás como una fórmula mágica, sino creyendo en la persona que representa el nombre. Cuando hablamos del nombre de Jesús, no es solo un nombre, un calificativo. Hablamos de la persona que lleva ese nombre y hablamos de Jesús. Es lo que sucedió en la experiencia que comentábamos del libro de Hechos anteriormente. Leemos el pasaje completo. Dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. No se trata de usar el nombre de Jesús como una fórmula mágica, eso no se puede. Se debe ser creyente, el Espíritu de Dios en el creyente, y por lo tanto no vamos con nuestra autoridad,
sino en la autoridad del Hijo de Dios, del unigénito Hijo del Padre, Jesucristo, Señor Dios único y suficiente Salvador. Por eso su nombre no es una fórmula mágica. Cuando se está hablando en este sentido de en el nombre de Jesús, es en obediencia, es en fe, creyendo que Él tiene todo poder y autoridad en los cielos y en la tierra. Hay una advertencia que dar. No sugestionar a las personas diciendo que existe la posibilidad de que estén poseídas. Es más fácil crear la idea que deshacerse de ella. Acusamos o usamos la expresión estás mal, estás poseído, un demonio está ahí. Pero eso no son palabras de bendición, al contrario. Entonces, nuestra labor es bendecir. El Señor está contigo, el Señor libera, el Señor da fuerza, el Señor te sustenta, te va a bendecir, pero no sugestionar, porque hay personas que simplemente escuchan y creen lo que usted dice. Entonces usted debe ser responsable de sus palabras, no sugestionar. Debe tener mucho cuidado con lo que dice y por lo tanto bendecir, bendecir, bendecir. Nada más. Una última cosa que tratar. La lucha espiritual no es la propaganda de los demonios. A ellos les encanta la publicidad. Entonces la lucha espiritual es la exaltación de Cristo. Si quiere ser un guerrero espiritual, si quiere hacer lucha espiritual, exalte a la persona de Jesucristo. Siendo cristiano, por lógica, usted cree en Jesús. Amén. Gloria a Dios por ello. Pero si quiere hacer lucha espiritual, enfrentarse, exalta a Jesucristo. No necesita mencionar demonios, no necesita buscar sus nombres. En la clase anterior mencionamos que en los años 90 hubo un gran auge acerca de los ángeles y por lo tanto en sus dos corrientes, ángeles buenos, ángeles malos. Pero la teología angelical es solo incidental, decíamos, porque lo que la Biblia resalta es la persona de Jesucristo y es lo que nosotros debemos hacer. Exaltar a Jesucristo, exaltar a Jesucristo, no hay más. ¿Quieres ser un guerrero espiritual? Muy bien, exalta a Jesucristo. Ese es nuestro centro, en nuestra preocupación, en nuestro motivo de adoración. Así que el Señor les bendiga, exalta a Jesucristo, el Señor le bendice, el Señor le cuida, el Señor está con usted. Por lo tanto, no tenemos lucha nosotros, sino que ofrecer esto, adoración a Jesús. El Señor les bendiga.